de la llamada que van a tener ustedes, esta es, perdón, que te llame alguien de las llamadas inapropiadas. Que te llame alguien para decirte que lo llames a un médico que supuestamente es tu amigo porque es tu amigo en Facebook, para decirte que lo deje una semana más en una clínica privada. Yo le digo, pero la clínica va a estar feliz de quedar una semana. Si quiere se queda todo el año, lo van a cobrar. El médico igual. ¿Cuál será el trasfondo? No me interesa, pero no es lo conozco. Pero él es abogado, así que hay un problema legal que no te dice. Obviamente puede ser que le diga una semana más. Ya a partir de 30 días ya pueden ser lesiones graves o lesiones gravísimas. Y eso va a complicar a cualquier parte penalmente. Y a veces uno por buen tipo mete la pata. Ya. Bueno, entonces nosotros como médicos siempre vamos a ver tuberculosis. En Santa Cruz, en Bolivia hay alta tuberculosis, toda tuberculosis. De hecho, está dentro de los programas de la tuberculosis, programa de salud pública. Yo la verdad que no me acuerdo que salud pública lo ven esto con el programa. ¿Se ven, no? Ya, no me acuerdo. Pero hay varios programas que se ven dentro de los programas de prevención, y en este caso la tuberculosis es una de las enfermedades muy comunes dentro de la práctica médica, causada, que se transmite, que convivimos y que va a seguir aumentando por el hecho de que hay pacientes que cada vez aumentan llamados PPBS, pacientes que tienen VIH, y generalmente cuando empiezan a bajar la defensa, la tuberculosis es una de las principales enfermedades que se asocia a estos tipos de pacientes. Principalmente es una enfermedad que a lo largo de la historia ha causado bastante estrago hasta el día de hoy, sigue todavía causando. Claro que ahora tenemos la ventaja de tener los antibióticos conjuntamente con el Mycobacterium leprae o la lepra, que antes también era mortal. La tuberculosis también antes le daba tuberculosis o lepra, era casi muerto. Actualmente la lepra ha disminuido, la tuberculosis sigue todavía, se mantiene, no hay mucha, digamos que, muerte como antes, porque la introducción de los fármacos, de los antibióticos, ha logrado reducir, pero de igual manera sigue y va a seguir habiendo siempre este tipo de enfermedades. Bueno, es causado, aunque lo van a volver a ver en neumología, lo van a volver en salud pública, pero vamos a ver así algo para entender la farmacología un poco. Es ocasionado por el Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad que afecta principalmente a las personas en edad reproductiva. El 80% de los casos. Generalmente se ve, yo veo más hombres que mujeres, pero aunque las guías mencionan que no importa la condición económica, la raza, pero se ve más generalmente en personas de escasos recursos. No es tanto en personas con dinero. No he visto, no se ve mucho, muy seguido. Se da también bastante en indígenas, privados de libertad. El otro día cerraron en Palmasola un día por un tuberculoso que empezó a toser y a botar sangre. Bueno, en la actualidad, de igual manera como en la antigüedad, igual causa bastante muerte. Se estima que más o menos 10 a 15 personas por día
10 millones de personas enfermas y 1.7 mueren en 2016, que son datos un poco antiguos, pero de todos modos. Los países siempre sudamericanos y africanos son los principalmente afectados, igual que los asiáticos. No se ve mucha tuberculosis en países europeos, en Estados Unidos, más que todo se ve de gente que se va, migrante que se va a vivir allá y allá ella lleva la enfermedad, no tanto de las mismas personas que viven en esos lugares. Por eso es que hasta ahorita los gringos siguen estudiando la tuberculosis, porque igual llegan bastantes personas y pueden contagiar a su entorno, en su entorno. Bueno, desde esto ya son datos de muerte y de notificaciones. Podría que en Bolivia lo que nos interesa que la incidencia y mortalidad hasta el 2023 a 100 casos por 100.000 habitantes y 200 muertes al año por tuberculosis. ¿Cuál es el objetivo de los programas? Habíamos dicho que la tuberculosis está dentro del programa que manejan generalmente los centros de primer nivel. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que los programas, el tratamiento de este tipo de enfermedades es gratuito. Que el gobierno paga gratuitamente a los enfermos y no se compra el medicamento de farmacia, no hay una atención privada. El paciente se enferma y tiene que haber un centro de primer nivel para que se le dé el medicamento. Obviamente primero se diagnostica, es igual que lo que es la mordedura de perro. La vacuna, antes había en la parte privada, actualmente no. La vacuna solamente se maneja en la parte privada, igual que la tuberculosis. El objetivo de los programas, como dice ahí, es disminuir la mortalidad y morbilidad de la tuberculosis, reducir la transmisión y evitar la drogodesistencia. Otro tipo de programas que hay en la parte de salud pública, nosotros tenemos también como el VIH, que a los pacientes se le llama PPDS. Generalmente este programa de tuberculosis está dentro del control de enfermedades transmisibles. Bueno, ¿cómo vamos a ir viendo cómo nosotros vamos a diagnosticar y cómo se va a modificar? De hecho, ha salido recién una nueva actualización de tuberculosis 2025, que todavía no ha llegado a Bolivia la actualización, pero ya han eliminado un medicamento, pero que todavía lo seguimos utilizando en Bolivia. Ya lo vamos a ver. Y hay otros países. En la nueva guía de actualización ya no está, pero se sigue manejando las definiciones actuales dependiendo del caso. Hay dos tipos que se separan. Los casos que se llaman de tuberculosis clínicamente diagnosticados. Sabemos que en este caso, al igual, la definición clínica es importante, pero no es la total. Actualmente tenemos pruebas de laboratorio que podemos nosotros utilizar, pero a veces salen negativos, a veces no se encuentran. Yo he tenido pacientes que se le ha hecho pruebas de la vaccinoscopía, principalmente, y sale que no tienen, pero el paciente tose, los pulmones, se ve una mancha, pero después ya se manifiesta se puede dar el caso positivo. O sea que el tratamiento se va a hacer siguiendo algunos parámetros o guías que nosotros utilizamos. La guía hay nacionales, principalmente nos vamos a basar en las guías nacionales, aunque como les decía ya hay nuevas actualizaciones, pero mientras que no se implemente en Bolivia todavía seguimos utilizando las guías. ¿Por qué? Por el hecho de que no tenemos medicamentos en venta privada. Yo no le puedo decir, bueno, no le voy a dar este medicamento, vaya a comprarse en la farmacia. No puedo. Estas son las enfermedades que no podemos nosotros salir de las guías nacionales. Y
seguir las guías internacionales, porque los medicamentos no están a venta libre en farmacia. Entonces, nosotros tenemos la tuberculosis clínicamente diagnosticada, que nos vamos a basar en la clínica, en la historia del paciente y también en la localización, y en pacientes que ya han tenido tal vez alguna condición de VIH y empiezan a conocer. Nosotros tenemos que sospechar, los pacientes que ya fue diagnosticado de VIH y empieza a toser, hay una gran probabilidad de tuberculosis. Cuando hablamos de casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados, principalmente se basa en que nosotros le vamos a sacar muestras biológicas positivas de la baciloscopía. Ya vamos a ver cómo se hace, porque hay cultivos, pruebas rápidas, lo llamadas también el GeneXpert, que se utilizan bastante. De hecho, el manejo de esto no es de cualquier médico. En los centros de salud hay un médico que se llama médico encargado del programa, que solamente él maneja el programa, y las enfermeras rotan, ¿no? Las enfermeras, ¿o no? No, bueno, en mi centro hay una discusión porque tiene que manejar todo lo que es el programa anterior, porque es complicado. Es complicado. Esto la verdad es que yo personalmente, yo lo sé manejar, pero nunca fui el médico del programa. Pero es complicado porque tenés varios parámetros que lo vas a utilizar. O sea, por eso es que hay un solo médico que pone el programa de tuberculosis y él solamente se enfoca en eso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que saber todo? Porque ese tipo de paciente tuberculoso a veces viene por un resfrío, a veces viene por una infección urinaria y no va a ir al médico del programa, va a ir donde uno. Y uno tiene que saber el tratamiento, o a veces me ha sucedido que me ha caído un paciente con tos y sospecha de tuberculosis y yo soy el que tengo que iniciar. El programa es muy especial. Y todo el tiempo le hacen seguimiento a los pacientes de tuberculosis. Bueno, vamos a guiarnos un poco en estas guías que son guías nacionales. Entonces, como habíamos dicho, los casos de tuberculosis, de hecho, esto que le estoy mostrando, digamos que es lo que se maneja en los establecimientos de primer nivel. Porque un médico que trabaja en segundo nivel, que generalmente da neumología, no maneja estos programas. Lo que le van a llevar salud pública, no creo que manejen estos programas tampoco. Porque la única forma de entender estos programas es estando trabajando ahí, no hay otra. Así que, pero esta guía yo creo que al año la van a modificar por la actualización, más que todo en la parte farmacológica, no en la parte de detección. Vamos a ver el medicamento que la guía la están modificando. Bueno, pero vamos a seguir con la que actualmente está hoy. Habíamos hablado de definición de casos actuales. Tenemos los casos de tuberculosis bacteriológicamente confirmados, que se basan principalmente cuando se hace baciloscopía y sale positivo. Nosotros sospechamos en un paciente, le pedimos varios tipos de exámenes complementarios, lo vamos a ver más adelante. Tenemos la tuberculosis clínicamente. Aquí en estos casos, el paciente, ya nosotros ya hemos clínicamente diagnosticado. Posteriormente los resultados tienen que ser bacteriológicamente positivos para que decir que tiene tuberculosis clínicamente diagnosticada. Como les decía, el paciente viene, nosotros le solicitamos los laboratorios, estamos diciendo que tiene una tuberculosis bacteriológicamente confirmada cuando hay baciloscopía positiva, cuando ya utilizamos, cuando hacemos el tratamiento, cuando ya hacemos también casos de rayos X, laboratorio y toda la clínica, aparte de las imágenes de los exámenes complementarios, ya nosotros decimos que es una tuberculosis clínicamente diagnosticada. Y ya se inicia el tratamiento. Hay algunos esquemas de tratamiento, no es que le iniciamos en cualquier caso. Ahora,
tuberculosis pulmonar no solamente va a estar en el pulmón, puede haber tuberculosis en cualquier otro órgano, cerebro, en la piel, una vez en la piel, en cualquier otro órgano. Ya vamos a ver qué órgano puede estar la tuberculosis. Y obviamente eso es de más difícil manejo, porque ya hay esos pacientes que hacen cultivo, pero igual se hace el mismo tratamiento. Los casos de tuberculosis, hay casos nuevos y casos previamente tratados, pacientes, casos nuevos que nunca recibieron tratamiento y casos previamente tratados que han tenido recaída, abandono. Por el problema es que el tratamiento son de meses, hay muchos pacientes que recaen, abandonan, siendo que es gratuito. Igual, hay que entender a veces a los pacientes que a veces no tienen los recursos, o sea, no es que se le da todo el tratamiento para todo, para como se da normalmente una enfermedad, se le va dando prácticamente diario. Todos los días de lunes a sábado. Todos los días de lunes a sábado se le da el tratamiento, hasta si le tiene que ir y le da su tratamiento y la otra día tiene que volver y darle su tratamiento. O sea, no se le da. Antes se le daba todo y al final era medicamentos perdidos porque la gente no lo toma. Por eso es que ahora se le hace ese seguimiento. Según el tratamiento previo, como habíamos dicho, tenemos recaída, fracaso. Yo no me voy a enfocar en esta parte farmacológica tanto en esto le estoy dando como un plus, digamos, porque le va a servir toda su vida. Yo me voy a enfocar más en la materia en farmacología, siempre. Pero por el hecho de que les va a servir todo lo que le doy, le voy a dar para que ustedes lo aprendan. Pero ha sido preguntarle que los pacientes con recaída no le voy a preguntar. Yo me voy a basar en lo que es mi materia, farmacología. Cuando ya hay un medicamento que afecte, ahí recién tal vez le pregunto. Pero este es un previo para que entiendan. Porque lo van a volver a ver en neumología y en salud pública, creo que después nunca más en su vida. Ni en bajada. Bueno, habíamos dicho que hay dos tipos de tuberculosis pulmonar y la extrapulmonar. La pulmonar es que obviamente está en todo el trayecto de la parte respiratoria, la intrapulmonar, el árbol traqueobronquial principalmente. En cambio, el extrapulmonar puede estar en el abdomen, en la linfa, en la piel, en las articulaciones, meninge, en cualquier parte. Esos son de más difícil diagnóstico. Cuando el paciente ya terminó su tratamiento, se puede decir que un paciente curado con tuberculosis o un paciente que ya terminó su tratamiento o un paciente que se le hace pruebas, porque se le va haciendo pruebas en el transcurso del tratamiento. Vamos viendo cuántos meses en el tratamiento. También se puede decir que es un fracaso cuando el paciente aún persiste con baciloscopía positiva en el quinto mes. Se hace positivo el cuarto, quinto mes y da positivo, no tiene que dar positivo, no tiene que tener ya alguna clínica, algún síntoma de tuberculosis. También se dice el paciente fallecido, cuando obviamente muere por tuberculosis, muy seguido se ve eso. Cuando no se le hace seguimiento, el paciente se pierde. Bueno, pero ¿cómo diagnosticamos tuberculosis? ¿Cómo vamos a llegar? La tos es el principal síntoma de la enfermedad, siempre la tuberculosis. Lo que va a permitir clasificar al paciente como sintomático respiratorio y plantear el diagnóstico de tuberculosis presuntiva. Tenemos síntomas generales y síntomas específicos, pero vamos a ver en otra diapositiva. Pero los síntomas generales, el paciente va a tener anorexia, pérdida de apetito, y ese es uno de los principales problemas de todos los pacientes a lo largo de la tuberculosis. Empiezan a bajar de peso.
Pero es muy difícil ver un paciente, digamos, medio gordito. Yo uno nomás me acuerdo, que era bien remachadito. Generalmente se ve en pacientes delgados y baja más de peso. O si el paciente tiene VIH y es medio grandecito, obviamente también hay probabilidades que va a seguir bajando de peso. Un paciente que baja de peso, sea cual sea, y no hace dieta o no se ha operado, es enfermedad. No hay otra causa. Por eso es que ustedes ven bajando de peso, o es diabético si es mayor, y lo ven que traga, es diabético, o si baja de golpe, es operado del estómago, ha tenido una cirugía que lo baja, o por último tiene hasta VIH, hasta SIDA. Bueno, algunos no me conocen, yo hace unos 8 años era más grandecito. 35 kilos. Y para estar diciendo, ¿por qué bajaste tanto? Estar diciendo que soy sidoso, por ahí decía, soy operado, mi hermano. Yo me operé. Es urgencia hacer un bypass gástrico. Y obviamente el cambio grande que tuve de bajada de peso, me preguntan, ¿qué hiciste? ¿Para qué le están diciendo que hice esta mentira? Hice dieta un montón de veces, nunca bajé. Estoy haciendo dieta hasta ahorita, vivo haciendo dieta. Bajo, subo. Y lastimosamente nosotros como personal de salud vivimos estresados. Ya me he dado cuenta que me quise llevar yo anoche mi huevito, para mi dieta, ¿no? Y me olvidé de la sal, me olvidé de la cuchara, ¡pam! Y me comí un pollo. No se puede. Dependiendo, porque cuando vas a hacer semiología o están avanzando en semiología, hay varios tipos de sonidos. La sibilancia es el sonido más fácil de diagnosticar, pero a veces en los tuberculosis puede haber sibilancia, puede haber estertores crepitantes, también como forma cavidades, o puede haber también ausencia de murmullo vesicular. O sea que no es, digamos, algo tan fácil. Ya la IA va, de hecho ya hay algunos estetoscopios que se le pone, suena y ahí marca qué es lo que tiene. Principalmente lo usan para la parte cardiológica, no tanto, porque en el corazón también hay algunos sonidos que es difícil a veces darse cuenta, algunos otros, y cuando le ponen, sale lo que tiene. La verdad que es magnífico, pero obviamente eso vale unos $1000. Entonces, la tuberculosis presuntiva, el sintomático respiratorio, podemos sospechar de varias enfermedades. Generalmente una rinorrea, cuando hay moco, no es tan probable que sea tuberculosis. Pero la tuberculosis presuntiva es cuando hay tos mayor a 15 días, fiebre de 2 semanas, pérdida de peso, falta de apetito, sudoración nocturna, y tiene que haber un contacto con una paciente de tuberculosis positiva. Uno siempre le pregunta a usted, ¿ha tenido en la familia o vive con alguien que tenga tuberculosis? A veces es mi tío, mi tanto, estuvo tiempo viviendo en casa. Entonces, eso nos da a suponer que hay tuberculosis presuntiva, que hay probabilidades de que tenga tuberculosis. Porque nosotros ya vamos viendo los criterios para poder diagnosticar la tuberculosis. Habíamos hablado de un criterio bacteriológico, haciendo baciloscopía, que eso es lo que vamos a ver, como que es la baciloscopía más adelante. También se puede hacer anatomopatológico cuando hay una tuberculosis extrapulmonar, por ejemplo, si es de piel, le saca una muela. También se hace inmunológico, el PPD ya vamos a ver, radiológico, radiografía simple, radiológico, radiología, paciente que tenga problemas de tos o sospecha de tuberculosis. La clínica es importante, pero no es la determinante. La epidemiología también, principalmente cuando está en contacto con pacientes positivos en los 2 últimos años. Ya nosotros hacemos la valoración, 3 criterios para iniciar el tratamiento. No es que solamente uno. Obviamente que
hay un solo criterio cuando sale el bacteriológico positivo. Ese es suficiente. Pero cuando hay ya sea baciloscopía positiva o anatomopatólogo positivo, ya se inicia el tratamiento. Pero cuando no hay esto, como le decía el paciente que yo tuve que hizo una baciloscopía, salió negativa, pero él tenía tos, bajó de peso, tuvo fiebre y empezó a toser con expectoración. No me acuerdo si tuvo contacto con eso. Pero 3 criterios ya nosotros iniciamos sin la necesidad de que exista la baciloscopía positiva. Con 2 criterios, obviamente, con informe de un especialista. A veces a los pacientes en la parte privada los diagnostican con tuberculosis y los envían a los centros de salud. Pacientes con tuberculosis, iniciar tratamiento, los neumólogos, porque hay gente que tiene plata, que no se alimenta bien, o que sea. Por último tiene VIH igual, ya lo mandan en primer nivel, se inicia el tratamiento que es gratuito. Hay también esto de los casos del programa, pero esto no nos vamos a avanzar porque ya esto es mucho información. Esto vale los filtros. Este tema posiblemente se lo facilite. De todo. A eso vamos a hablar. Va a haber 2 tipos de exámenes posiblemente. Examen para los que vienen y examen para los que no vienen. Y el examen para los que vienen va a ser de todo lo que hablamos y qué es tuberculosis la cosa. Eso es de lo que va a hacer. No, no van a contar tratamiento en multidroga resistente. Bueno, ya igual esto, como les decía, es manejo también las enfermeras. La verdad es que las enfermeras hasta saben más que uno en este caso. Yo siempre le pregunto a la enfermera porque ella está más pendiente de cuando hay tratamiento, cuando ya uno empieza a solicitar baciloscopía. La baciloscopía tiene punto de la primera flema en las mañanas. Esto se lo voy a pasar, porque este tema es importante que lo sepan. Se lo voy a pasar. Para no quedarme mucho en la parte que no le voy a preguntar, no le voy a preguntar qué es punto, eso tiene que ya en neumología y eso. Después de que todo eso ya ha llegado al médico con la tos, ya nosotros le preguntamos, vemos si tiene principalmente aquí bacteriología positivo, con solo un criterio ya iniciamos tratamiento, ya hemos dicho. Cuando hay ya 3 o más criterios clínica, iniciamos también. Hay 3 métodos principales: baciloscopía, cultivo y inexpert. Según normativa 1.000, vamos a ver cuáles son cada uno de esos para que vamos entendiendo. Eso es lo mismo. Se hace una prueba. Bueno, originalmente tenemos que saber de que nosotros, los Sudaca, tenemos la marca de Sudaca. ¿Saben cuál es la marca? La vacuna. Cuando están en Europa y demuestren medio brazo a usted es sudamericano, porque los europeos no lo vacunan con tuberculosis. En cambio, a los sudamericanos sí. A los africanos no sé porque no tienen, no sé si llegará, pero a los sudamericanos sí. Esa es la diferencia de la marca que tenemos aquí o en cualquiera de los dos. Finalmente lo ponen en el derecho, ¿no? Siempre. Bueno, ya eso lo van a ver, eso, que una tuberculosis se puede ver así una radiografía, a veces se ve, a veces no se ve. Ese es un criterio, así no tenga carga negativo, pero para que ustedes lo tengan.
Bueno, esto es lo más común, tos, flema, cansancio, sudor, eso es lo mismo. Eso se lo he puesto, son varias positivas, pero siempre es bueno que lo tengan, algún día lo van a utilizar. Ya ustedes 3, 4 años ya son médicos. También lo pasa tiempo. Ya me van a decir por la colega. Siempre si necesitan algo, cuando sean médicos me pueden llamar. Cuando necesitan algo médico me pueden llamar. Cuando necesitan algo legal también, ya es legal, ya es igual yo lo he dado con recomendaciones la primera vez. Ya la segunda se cobra. Ya eso es lo mismo, lo mismo. Yo lo voy a dejar para que lo tengan. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Principalmente con la vaciloscopía o el G-Nexpert que se llama. Habíamos hablado que el método clínico es una cosa y el método bacteriológico es otra cosa. Lo hacemos a través de vaciloscopía con el esputo, la flema, el cultivo y también con una máquina que se llama biología molecular G-Nexpert. En este caso, la vaciloscopía, que es lo que más se utiliza, es el método diagnóstico más fácil y accesible, que se basa nomás en escupir y van en la mañana y lo de laboratorio, que generalmente en cualquier centro de salud de primer nivel en la mayoría tienen, y van a identificar principalmente en su muestra cómo hacer un extendido. Eso no nos enseñan, pero tampoco es necesario que lo sepamos. Uno tiene que saber que tiene que pedir la vaciloscopía, que hacen las tinciones. Creo que se lo enseñan, ¿no? Se hacen las tinciones y van a salir ahí los PAR, los bacilos ácido alcohol resistentes, que cuando hay 1 a 9 bar se considera positivo de 1 a 9 bar y negativo cuando no hay los bacilos de ácido alcohol resistente. A veces el paciente tiene todo y no sabemos si tal vez ha hecho bien el esputo, la flema, o lo ha hecho mal. Pero que ya salga positivo con 1 a 9 bar ya se inicia el tratamiento. Luego tenemos la prueba llamada de G-Nexpert, que es una reacción de cadena de polimerasa, se llama, o PCR, en tiempo real. Esta ya es un poquito más cara, si lo vemos, igual es gratuita, pero generalmente detectan micobacterias, tuberculosis y resistencia también a rifampicina. En menos de 2 horas se puede detectar. En este caso hay más sensibilidad y especificidad elevada, pero obviamente se necesita esta máquina que se llama máquina G-Nexpert, que no la tienen todos los establecimientos de salud. O a veces se frega, o a veces pasa algo. Por eso es que la vaciloscopía nomás es la tiñen y la ven. Por eso es que la más rápida, la más barata. Y a veces en lugares lejanos, digamos que sea médico de Puerto Suárez, de esos lugares, no hay esas máquinas, por eso es que tenemos que saber que podemos utilizar o no. Estas máquinas obviamente están indicadas cuando hay tuberculosis confirmado por vaciloscopía y queremos nosotros ver si con el G-Nexpert, o también cuando hay tuberculosis, en caso de tuberculosis negativo, o signos y síntomas subjetivos también, porque habíamos dicho que es más específico. Bueno, no me voy a quedar mucho, yo te anoto las preguntas. Así que eso lo van a ver en neumología con el doctor Arce, que él ahí bastante van a aprender porque tiene su sala de tuberculoso, ahí van a ver la tuberculosis. La imagen es igual. Habíamos hablado de la tuberculosis intrapulmonar igual. No, pero bueno, desde aquí empezamos nosotros, desde esa farmacología y a los que no vienen. La verdad que este tema, esta materia, es complicadito porque son varios medicamentos, nombres raros y que casi no lo
presentamos porque no somos siempre médicos del programa. O sea que a mí, yo lo habré visto 3 tuberculosis en todo el año. Le hice los pasos al del programa, ese no es el programa. Pero tenemos que saber, porque a veces ese tuberculoso me llega por primera vez o tengo todo. Yo lo diagnostiqué al de la cárcel, que me dijo, tengo todo y llevo de peso, tuberculosis y tosiendo enfrente, delante de los presos, ¿no? Entonces, llegaban ahí, yo llevo mi barrigo, por este barrigo, ya va a ser la serología. Positivo salió. Después lo habrá tosido. Lo digo eso después, ¿a cuánto habrá contagiado? Más adelante. Solo que hay varias personas ahí drogadictas. Hay más probabilidad también. Bueno, el tratamiento en tuberculosis se basa principalmente farmacológico. Es importante que el personal de salud, en este caso los médicos, las enfermeras, tienen que asegurar la adherencia al paciente al tratamiento. ¿Qué quiere decir la adherencia? Que el paciente haga. Siempre se lo asusta al paciente. Yo lo asusto, le digo, ustedes tienen tuberculosis, tienen que hacer un tratamiento porque va a empezar a botar sus pulmones por la boca. ¿Por qué hacen eso? Empiezan a toser y salen pedazos. Si no hace el tratamiento, puede hacer resistencia y le vamos a dar otro más fármacos que son más feos. Y hay alta probabilidad que se muera. No hace el tratamiento, hay que decirle. Hay que decir, eso es, digamos que, buscarle las palabras, ¿no? Para adherirlo al paciente al tratamiento y que haga el tratamiento. Porque lo abandonan, lo dejan, ese paciente en memoria lo dejan, o sea, lo sobreestiman la enfermedad que no es como curar con un resfrío, una faringitis, que es una enfermedad moderada. ¿Okay? El tratamiento es ambulatorio en estos casos. Esa es una de las características. No es que se lo interna, a no ser que el paciente esté grave, esté con fiebre, pulsando, ahí se lo interna. Pero igual hasta para internarlo es complicado porque no se lo puede internar en una clínica. Así que tenga plata, tiene que ir a buscar espacio en el San Juan de Dios, en el japonés, y no hay espacio, porque hay espacio, en un hospital hay espacio. Ese es el problema, que hay otro montón de que ya están esperando en los pasillos a que alguien se muera o que les dé algo. Entonces el tratamiento se basa principalmente siguiendo algunos parámetros. Se llama tratamiento asociado, que es que se utiliza generalmente un mínimo de 4 medicamentos antituberculosos para evitar que las cepas hagan resistencia, o sea, se le da como en un helicóptero pilo por todo, que lo ataca. El tratamiento es prolongado, no es un tratamiento de una semanita, de 14 días, se tira 6 meses, como mínimo 6 meses. Por eso es que hay mucha abandono, porque 6 meses tomarse un montón de tabletas todavía. ¿Cómo será? El otro día me tomé un ibuprofeno y se me quedó aquí. ¿Cómo será tomarse un montón de tabletas? La verdad es que ojalá, todos vamos a llegar a casa, todos nos vamos a enfermar. De la enfermedad y la muerte nadie está libre. De la muerte principalmente nadie está libre. Pero ojalá que algún día si nos morimos a los 100 años nos dé un palo y nada más. Claro. Pero primero nos viene a los 40, 50 de diabetes, de hipertensión, después nos viene esto, lo otro, o sea, así, y empezar la lucha. Y todos vamos a caer, no hay nadie que se libre. Pero nosotros somos los peores, porque nosotros nos automedicamos mal. Yo me tomo hasta con Coca-Cola tableta para que le somos los que menos hacemos, porque la verdad es que somos mal pacientes los médicos. Dormimos mal, vivimos estresados, o sea, somos los peor, digamos, tenemos más probabilidad de enfermedad y hasta de matarnos, porque hasta para eso estamos mal. Así que por eso es que hay que hacer a la adherencia del tratamiento a los pacientes. No hay que no nos da mucho tuberculosis, no he visto médicos tuberculosos. Es una sola toma diaria, como decíamos, de lunes a sábado. Se hace el tratamiento, va al paciente, se le entrega,
de forma conjunta toda su tableta y las toma. Si no me equivoco, se les hace tomar al frente, ¿no? O no se la llevan a los tratamientos. No, no, hay que mirarlo porque a veces muchos pacientes, una vez nos pasó que el paciente se lo toma y no lo comía. Pues tiene que tomárselo ahí, en la cita. Claro, hay que ver lo que se lo tome. Imagínense hasta eso llegando con los pacientes. La verdad es que ahí va la vida a la enfermera. Hay que tener paciencia para eso, ¿no? Aparte que es gratuito el tratamiento, hay que verlo, que lo tomen. O sea, bueno. Doctor, a mi madre le dieron el tratamiento, pero no me acuerdo, me contó, porque yo estaba chico, dice, que hubo un tiempo y como veían que ella iba todos los días, ya después le dieron para que se lo lleve a su casa. Hay algunos pacientes que cuando se tiene confianza se le da para una semana. Una semana. Cuando ya se tiene confianza y el paciente viene, porque se sabe cuando el paciente, digamos, es consciente, viene, pide. En cambio hay algunos que no vienen, o a veces yo he visto que creo que alguien está llamándolo también. Un día o 2 días que no venga a tomar y hay que llamarlo. Hay que llamarlo, hay que rogarle para que no se muera. Igual pasa con lo de los corredores de perros, no hay que estar haciendo el seguimiento. La verdad es que el programa es complicadito, además no es, imagínense, mira, aparte que es gratuito, hay que llamarlo, o hasta a veces se va a su casa, ¿no? Sí, una visita domiciliaria. Si una semana no viene, hay que ir a su casa. ¿Y eso va al médico del programa? Primero va la enfermera y si el paciente rechaza, tiene que ir el médico, trabajo social, no tiene que ir. No, más bien sé cómo tiene que ir. La verdad es que no me ha tocado a mí, sí, pero solamente hace lo del programa, no hace cualquier médico. Bueno, es supervisado, como habíamos dicho, controlado el tratamiento, se hace una vez a los 2 meses, se hace la vaciloscopía mensual para ver si va bajando la carga de los barros, y un cultivo al cuarto o quinto mes. Esta me gusta preguntar a los que no vienen. No, porque esto es la clave del tratamiento. Esto es el resumen prácticamente y una falta más de lo que, y la otra diapositiva de más o menos lo que tienen que saber. O sea, en tuberculosis, sí o sí, nosotros tenemos que saber principalmente qué es la forma. ¿Por qué? Porque obviamente nos puede tocar y vamos a tener que recomendar a escuchar. También se dan en dosis cloramo peso día en algunas presentaciones de medicamentos. ¿Cómo y cuáles son los medicamentos llamados de primera línea? Todavía no estamos hablando de los esquemas de tratamiento. Los medicamentos de primera línea son la base del tratamiento de los casos de tuberculosis sensible. Se basa principalmente en la dosificación y los medicamentos vienen resumidos, digamos, isoniazida, H, hay rifamicina y isoniazida, a veces hay asociaciones de isoniazida con rifamicina que se llama RH, etambutol, que de hecho el etambutol, según las nuevas guías, ya se lo ha sacado del sistema. Pero seguimos nosotros manejándola aquí hasta que no sea oficial, igual que la ranitidina en su momento, la seguimos utilizando hasta que ya recibe el gobierno del Ministerio de Salud sacó un comunicado que ranitidina nunca más y recién aplica en Bolivia. Pero en otra parte hace 1 año, 2 años ya no se usaba. El etambutol la vamos a ver, se ha sacado porque ha salido un nuevo medicamento que no hemos podido ver en otros países. No hace. No es por eso. Obviamente que cuando se requiere un medicamento, principalmente por efectos adversos. Y es porque ha salido un nuevo medicamento que tiene menos toxicidad. Es mejor. Pero esa guía, como le digo, todavía no ha llegado a Bolivia. Por lo tanto, seguimos nosotros utilizando lo que está acá. Lo que les voy a mostrar. Ya esto recién ha salido en Estados Unidos, lo vamos a ver al final. Tenemos la streptomicina, la rifamicina, en suspensión también viene. Bueno, ¿cuál es el primer esquema? Y esto sí o sí, esta parte igual, siempre me gusta preguntar. El primer esquema de tratamiento habíamos dicho que se basa principalmente en 6 meses. La fase inicial son 2 meses del esquema H, isoniazida,
E, rifampicina, Z, piracenamida y etanol G. 2 meses de estos medicamentos y una fase de consolidación de 100 dosis, principalmente de isoniazida, rifampicina de 4 meses. Estos tipos de esquemas son los que se utilizan normalmente en los pacientes que son tuberculosos sensibles, principalmente porque hay los tuberculosos resistentes. Aquí estamos viendo los casos de tuberculosis sensible, de esquemas de tratamiento. Habíamos dicho que se toma una vez al día, se hace la dosis kilogramo peso, generalmente son adultos, igual hay dosis máxima de 300 que viene la tableta, rifampicina 600, 1200 dependiendo el paciente. Desde 25 se lo considera adulto, algunas guías mencionan de 50 en dosis máxima, se va administrando por día. Habíamos dicho la recomendación del primer esquema: 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracenamida, etanol y 4 meses. Esto en caso pulmonar con vaciloscopía positiva. Son los más comunes, los que se presentan mayormente. Caso de tuberculosis pulmonar por diagnóstico clínico, con 3 criterios, 2 por especialista. Caso de tuberculosis extrapulmonar, cuando ha llegado a otro lado ya se ha diagnosticado, obviamente, generalmente eso es con un estudio anatomopatológico, que saca una muestra y se ve en un marco. En caso de coinfección en pacientes con tuberculosis VIH, es muy común que pacientes en VIH, como baja defensa, hereden tuberculosis, entonces se utiliza. Bueno, aquí de igual manera, según las guías, mencionan 2 meses 52, y también las guías, estas son ya más que todas las guías que utilizamos acá, 104 dosis, algunas dicen 100, las internacionales, las bolivianas dicen 104, pero son 2 meses de lo mismo y 4 meses de la original. En casos nuevos, tuberculosis intrapulmonar, lo mismo que hemos visto. Y en pacientes que ya han salido Ginecper, y es lo mismo que hemos hablado: la dosis diaria, una sola toma, tratamiento directamente observado por el personal de salud de lunes a sábado, que decía la compañera. Las dosis generalmente vienen en comprimidos, no vienen en suspensión. ¿Cómo se hace? Se hace de acuerdo la receta a los comprimidos. Pero esta parte así tan minuciosa no le voy a preguntar, para que lo tomen en cuenta. Porque de aquí un mes se van a olvidar. Peor cuando sean médicos ya. Pero la van a tener diapositiva. O sea que el paciente que pesa, digamos, 27 kilos, se le da un comprimido y medio, dependiendo, digamos, si es la dosificación de los 2 meses. Así, o sea que se va haciendo. Esta parte ya lo manejo del programa. Ya la verdad es que yo tampoco me complico y lo paso a eso con el programa. Porque como yo hago emergencia, originalmente, a ver, ¿es emergencia o no es emergencia una tos? Tos, ¿no? Y si es con expectoración, Con sangre, sí. es que, ¿cuál es el problema de las emergencias de urgencia? Tenemos observación legales. Voy a dar un curso de emergencia de urgencia, se lo voy a pasar el link aquí unas 2 semanas, me invitaron de la sociedad de emergencia, que son los más afectados. El problema es que como no hay un manual de emergencia, hay un manual, pero no te dicen qué signos y síntomas son emergencia y cuáles no. Porque todos vivimos cómo funciona el sistema de salud. En cualquier centro de atención médica hay consulta externa y emergencia, y urgencia, que es lo mismo. Urgencia, habíamos hablado de qué podemos esperar. Emergencia no podemos esperar a atender. En cambio, consulta externa tiene que sacar fichas. Esa es la forma. ¿Cómo yo puedo decir que una tos de ser con sangre, sin sangre, va a pasar a ser una emergencia? No dice el manual. No lo dice. Lastimosamente no dice, es un criterio, pero es un criterio que a nosotros no nos conviene.
Porque el paciente puede estar tranquilo, así se lo ve bien, pero a veces tosió una vez, doctor. Y bueno, es emergencia, pero yo lo veo físicamente bien, no tiene fiebre, pero solamente tiene tos, con una o dos expectoraciones. A veces ese paciente que aparentemente está bien, pasa un momento en que empieza a escupir sangre y lastimosamente ese criterio es que a nosotros no tenemos esos manuales, hay esos vacíos, digamos, que es un criterio, el criterio después va a venir un abogado y va a decir todo lo que hizo atender, sabiendo que estaba tosiendo con sangre y el ahí denuncia. Es lo que estamos nosotros en cuenta. Algún día se va a reglamentar eso, se va a normar. Ya como ustedes saben, yo creo. Bueno, si votan por Lara va a ser lo mismo. Van a votar en el barrio. No les conviene. A ustedes sí que no les conviene votar por Lara. Hace lo mismo que ahorita, los médicos. Los médicos no deben ítems, o sea, no deben contrato de trabajo, no han creado hospitales. Y obviamente ustedes van a salir a enfrentarse a un montón de médicos que no tienen dónde trabajar. Porque obviamente no hay hospitales. Si hay un hospital, ahí. Si construyen un hospital, necesitan unos 300 médicos. Más o menos así. Esos médicos que ustedes pueden encontrar. Por eso es que sí o sí nosotros tenemos que ver quiénes son los que van a hablar de salud. Son ustedes su prioridad de salud. A la gente no le interesa la salud. Ofrécale a la gente una canchita. Se van a ir con la canchita o lo que dice los bonos. Bono por aquí, bono por allá, bono vivienda, bono todo. ¿Cuáles se van a votar? Nadie piensa en la salud, lastimosamente es así. Todos los días nos vamos a enfermar o vamos a tener un familiar que va a necesitar salud. Y la salud es cara. Si no hay una es muy grave. Bueno, entonces tenemos la conducta. ¿Hasta qué hora es la? Igual. Ya son igual. Ya, bueno, vamos a quedar aquí.